Qué gusto verles. ¿Está listo? Muy bien, espero que sí. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo, una porción de la Biblia bastante fuerte, lo que esta mañana nos espera, pero de enorme bendición. Ja. Pórtese mal y lo vamos a llevar allá al cuarto de los niños para que vea lo que es. Dice la Escritura, y tiene por título esta mañana la porción de la Escritura de esta mañana: toma tu cruz y sígueme. Ese es el título de esta mañana. Mateo 16, versículo 24 en adelante. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este pasaje, como le decía, es un pasaje bastante fuerte que golpea justo en el corazón de la vida contemporánea del cristianismo, de la iglesia actual. Porque estamos, amados, muy centrados en nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a escuchar cosas acerca de la autoestima, de ser personas que tienen una autoestima alta, de identificarnos con ese tipo de definiciones. Y hoy en día hay muchas personas que piensan que ser cristiano es algo como estar de moda. Y el cristianismo de alguna manera se ha redefinido como tener. Y Jesús se ha convertido a los ojos de algunas personas en un genio utilitario, es decir, alguien que debe estar dispuesto a obedecernos en el momento que querramos con las cosas que deseemos, como aquel genio de la lámpara que le frotas y ¡prum! ¡Tarán! Ahí está, y te concedo lo que tú quieras. Hay incluso algunos carismáticos que dicen que Jesús está aquí para sanarte, hacerte rico, para que seas feliz. Y nos dicen que Jesús nos quiere ver bien, que Jesús quiere que prosperes y que tengas todas las cosas, y que si no tienes todas esas cosas, es que una de dos: no estás exigiendo tus derechos o no tienes la fe suficiente para obtener lo que necesitas y deseas. Incluso algunos fundamentalistas y evangélicos a través de los años han sido culpables de propagar a un Jesús que ofrece a los hombres felicidad, paz, vida abundante, la solución a todos los problemas. ¿Ha escuchado ese eslogan que dice: pare de sufrir? Y algunos han predicado a un Jesús con: ven y se resolverán todos tus problemas. Acércate y entonces experimentarás la solución a todo lo que estás viviendo. Un obtén sin dar, un gana sin dolor. Y luego están aquellos que hablan acerca de la autoestima, de la autoimagen, a donde estas personas, miembros de este culto, nos dicen que Jesús va a aumentar tu autoestima y tu propia imagen, y caen en ser víctimas del narcisismo, del amor propio, en una sociedad contemporánea donde vivimos tú y yo hoy en día, donde se predica todo esto. Y el solo venir a Jesucristo simplemente para obtener es corromper la intención divina. El venir a Jesucristo para recibir y recibir y recibir y recibir.
Yo no estoy diciendo que cuando tú vengas a Jesucristo no vas a recibir. La Biblia dice que sí. Pero hay gente que solamente tiene la intención de venir a Cristo y de recibir y de abrazar al Salvador y no hacer suyo el Señor. Debo decirles que hay dolor antes de la ganancia y hay una cruz antes de la corona y hay un sufrimiento antes de la gloria. Hay un sacrificio antes de la recompensa. Y creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje crítico. Estamos llamados, amados, a ganar perdiendo, a tomar nuestra cruz. Ese es el corazón del discipulado. Estamos llamados a renunciar a todo antes de que ganemos cualquier cosa. Ahora, esto no es nuevo. En esta porción de la Escritura Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, pero ellos lo han escuchado antes en diversas Escrituras. Acompáñame a Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, versículo 37. Escuche las palabras del Señor Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Qué palabras tan fuertes viniendo de Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, necesitamos estar dispuestos a renunciar a eso. A través de los años he hablado con algunas personas y muchas personas no están dispuestas a dejar nada de esto. Y como se lo dije hace un momento, quieren al Salvador y las bendiciones del Salvador y el bienestar del Salvador, pero no quieren abrazar al Señor. Y Jesús le dice a sus discípulos, tienen que tomar su cruz y seguirme. Hay un precio que pagar por ser cristiano. Luego hemos platicado algunos de nosotros y hemos llegado a la conclusión que hoy en día ser cristiano es como una moda. Hoy en día a todo se le llama cristiano. Hay películas cristianas, canciones cristianas, escuelas cristianas. Hay hasta, nos decían hace unos días en Monterrey, una discoteca cristiana, un antro cristiano, donde los jóvenes cristianos, entre comillas, van a divertirse de manera cristiana a un antro cristiano. Y ahora todo es cristiano, ahora todo está de moda y todo es cristiano. ¿Pero quieres saber lo que realmente significa seguir a Cristo? Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesús dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Otra vez. Lucas 14. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y escuchas estas palabras y dices, wow, qué palabras tan fuertes de Jesús hacia la gente que le seguía. Pero esas son las mismas palabras el día de hoy para ti y para mí, hermano. Mismas palabras para ti y para mí. Juan, capítulo 12. Versículo 24.
Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo. Y se acuerda que cuando hemos platicado acerca de esa expresión, de cierto os digo, cuando lo dice en esta forma, presta atención, esto es algo importante, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Por lo tanto, lo que escuchamos en Mateo 16 es un principio que se repite y se repite y se repite. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Pablo escribe en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Dije Pablo, ¿verdad? No sabemos quién es el autor de Hechos, discúlpeme. Lo estaba yo confundiendo tal vez con Hebreos. El autor de Hechos no sabemos quién es. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo que usted subrayaría en su Biblia, es necesario, o ahí en sus apuntes, es necesario que no se nos olvide. Tendremos que pasar por situaciones difíciles. El seguir a Jesucristo involucra tantas y tantas adversidades porque vivimos en un mundo caído, a donde allá afuera a la gente con las que convivimos todos los días no le gusta lo que hacemos, no están de acuerdo con lo que hablamos. Y siempre va a haber oposición y siempre va a haber resistencia. Este fue uno de los temas recurrentes de Jesús. Esta enseñanza una y otra vez. Y déjeme decirle una verdad que debe ser parte de nuestra vida por el resto de nuestra vida. Si vamos a entender la salvación y nunca entenderemos el discipulado, no vamos a poder llevar nuestro cristianismo correctamente. El principio es, debemos nosotros entender que para seguir a Cristo hay que dejar todo. Ganamos cuando perdemos. Debemos renunciar a nuestra vida. ¿Usted se acuerda cuando en meses atrás estudiamos que Jesús llega a una persona y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y Jesús le dice, solo debo advertirte que las zorras en el campo tienen un lugar, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y a continuación leemos que viene otra persona y no vemos a Jesús tratando de convencer a este hombre de que se quede con él, de que no se vaya. Y leemos en ese pasaje que estas personas no le siguieron. Y Jesús ha hablado sobre el sacrificio, el costo del discipulado, sobre el dolor de participar, sobre las relaciones cortadas, la hostilidad, el reproche, el rechazo, la disposición a sufrir. Y aquí Él lo reitera a sus discípulos. Parece ser, de alguna manera, que ellos se han olvidado de la lección. Porque una cosa es enseñar una lección y otra es que la hayan aprendido. Y yo te pregunto, para que tú reflexiones en tu vida cristiana, tal vez como cristiano algún familiar tuyo cercano te ha rechazado por ser cristiano, te ha dado la espalda, te han criticado, te han juzgado, te han puesto a un lado. Seguir a Cristo cuesta. La semana pasada aprendimos que al final del versículo 23 de Mateo 16, Él hace una afirmación categórica, a donde nos enseña
que la forma de pensar de los hombres no es la forma de pensar de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando habla con Pedro, los hombres piensan en la ganancia sin dolor, la corona sin la cruz. ¿Usted se acuerda que hace algunos años, no me acuerdo si 2, 3, uno de nuestros gobernantes fue y participó en un maratón en otra ciudad, en otro país, y que lo cacharon en un video que se subió a un taxi y se fue, o no sé si tomó el metro, no sé qué hizo, y llegó al maratón a la final muy fresco y parece ser que la ganó? Él no ha sido el único, han sido varios los que han querido ganar la corona sin dolor. Esa es una condición humana. A nadie le gusta sufrir. Todos queremos obtener un título sin estudiar. Todos queremos una buena calificación sin tener que estudiar y estudiar. Todos queremos alcanzar sin el esfuerzo. Ay, cómo quisiera bajar de peso, pero no quiero dejar de comer. Cómo quisiera tener dinero, pero no te levantas a trabajar temprano. Cómo quisiera prosperar y hacer esto, pero no haces lo que tienes que hacer. Todos queremos alcanzar algo sin que haya un sacrificio. Así somos. Los hombres piensan en eso, en la ganancia sin dolor, en la corona sin la cruz, la gloria sin el sufrimiento, la recompensa sin el sacrificio. Y parece ser que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes están pensando así, no como Dios. Dios dice que la ganancia viene a través del dolor y la gloria viene a través del sufrimiento. Y como se los decía hace un momento, allá afuera, en esa sociedad que no ama y no respeta a Dios, que no toma en cuenta a Dios, habrá sufrimientos y reproches y hostilidad hacia aquellos que aman al Señor. La segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, escuche lo que dice Pablo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. ¿Quieres vivir como Dios manda? Prepárate, vas a sufrir persecución. Es que algunos piensan que el cristianismo debe ser amor y paz, amor a todos, que nadie se moleste, que nadie se enoje, que nadie esté, no, yo no mejor, yo tranquilo, yo no digo nada. Y a causa de la enseñanza, al final del versículo 23 viene la enseñanza del versículo 24. Es como si Jesús les dijera, vamos a recordar la primera lección cuando les llamé y les dije, dejen todo, sus redes, sus familias, su medio de vida, su estilo, su casa, vengan y síganme y les haré pescadores de hombres. Recuerden, y parece que eso es lo que está en la intención del versículo 24 de Mateo 16, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta mañana vamos a aprender 3 cosas. ¿Cuántas? 3. Número 1, vamos a aprender la autonegación. Vamos a aprender a llevar la cruz y la obediencia leal. ¿Qué quiere decir si alguno quiere venir en pos de mí? Esto no es solo una palabra para aquellos que necesitan saber cómo venir a Cristo. Es una palabra para aquellos que han venido a Cristo y se les ha olvidado lo que dijeron al principio. Me acuerdo que hace algunos años, alguien con quien yo trabajaba, yo le decía, oye, tengo que ir a hacer tal o cual encomienda y no tengo coche, ¿me prestas tu carro? Mira, voy a ir a hacer esto y regreso y es para la iglesia, es para, no me voy a pasear, no me voy a ir a dar 2, 3 vueltas al café y a ver a quién veo, voy a ir a hacer algo para el beneficio
Y me decía, ay, ¿por qué? Y siempre. Y me daba las llaves de su carro a regañadientes y me decía, está bien, pero no prendas el clima. Se gasta. Y me acuerdo mucho que le decía yo, te puedo ver en mi mente diciéndole al Señor, Señor, dame un carro para poder servir, para tu gloria, Señor. Y me decía, no, yo nunca le dije eso. Y siempre cotorreábamos. Y siempre lo tengo aquí presente. Que todo lo que el Señor nos da, que todo lo que tenemos es para Él, y es por Él, y es para su gloria. Pero se nos olvida. Se nos olvida cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, ya no quiero hacer más mi voluntad, sino la tuya. Pero nuestro estilo de vida parece ser que dice todo lo contrario. Se nos olvida cuando hicimos aquella oración y le dijimos al Señor, tú eres mi Señor. Pero nuestra forma de vivir refleja totalmente otra cosa, porque no haces lo que dice el Señor, sino lo que dice tu voluntad. Y el versículo 24 lee y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negar significa desconocer. En otras palabras, usted y yo tenemos que llegar al punto en el que debemos nosotros negar cualquier capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Cualquier capacidad. Usted y yo creo que lo entendemos muy bien. No tenemos esa capacidad para hacer nada bueno en absoluto. Escuche, yo sé que hay gente que hace cosas buenas. Yo lo sé. Hay buenos pecadores. Gente que ayuda a otras personas. Dice, esa es una buena persona. Pero de acuerdo a la Biblia, no hay uno solo que sea bueno. Y Pablo escribe en Romanos 7:18. Y dice Pablo ahí en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, por el que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay gente que hace cosas buenas, pero la intención de que haga cosas buenas solamente lo sabe esa persona o Dios. Y Dios, por supuesto, perdón. Que hay gente que puede aparentar ser muy buena y en su corazón está todo, seguramente, porque así lo dice la Biblia, todo corrupto, todo mal. La intención con la que hace eso, a lo mejor es su vanagloria, a lo mejor es que la gente piense bien de él, qué sé yo, o a lo mejor tiene otra intención oculta. Pero el punto es que no podemos complacer a Dios en la carne. No podemos redimirnos a nosotros mismos en la carne, porque no es por obras. Debemos tener una perspectiva desinteresada, que diga, yo no soy nada, no puedo contribuir en nada. El problema es que vivimos en una sociedad donde el culto de la autoestima dice que tenemos que construir esa autoestima. Y esto está desviando a la gente del camino, del mensaje de la Biblia. Porque hay gente que se ama demasiado a sí misma. Hay tanta gente que no quiere sufrir, que no quiere pagar el precio, que no quiere pasar por eso. Y esa gente que piensa de esa manera es muy probable que no crea, no entienda que necesita un Salvador. Hay tanta gente que dice, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo vivo en paz, me llevo bien con todos, no necesito nada. ¿Se acuerda de Pedro cuando Pedro negó a Jesús? Que le dicen,
tú hablas con, seguramente andabas con él. Yo no conozco a ese hombre. Yo no sé si usted sepa o ha escuchado de San Agustín de Hipona, uno de los fundadores de la iglesia, un hombre reconocido en la historia de la iglesia de Jesucristo. Agustín de Hipona. Dicen que era un pecador como todo ser humano, y cuando él conoce del Evangelio, su vida cambia. Y un día, caminando por la calle, lo reconoce una de las prostitutas a las que él frecuentaba y le grita: Agustín, soy yo. A lo que Agustín, sin voltear, responde: sí, pero yo ya no soy. Haciendo referencia a: yo ya no soy el mismo, yo he cambiado. Esa es la forma en que debemos de vivir, negando nuestra humanidad, negando la expresión de la carne. ¿No dice la Biblia: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? En el Sermón del Monte el Señor expone la actitud correcta para aquellos que entrarán en el reino. Mateo 5:3, mire lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted sabe lo que significa en esta escritura los pobres de espíritu? Cuando tuvimos la oportunidad de aprender del Sermón del Monte, aprendimos que esta expresión pobres en espíritu viene del griego tochos, con P-T-O-C-H-O-S, tochos, y que significa que es alguien tan pobre que tiene que pedir, alguien que no tiene nada, alguien que no puede ganarse la vida, que tiene que mendigar, alguien que está sumergido en la miseria, pidiendo a gritos que alguien le dé algo. Alguien que es tan pobre que no tiene absolutamente nada y que a gritos dice y clama: ayúdame. Y el Señor dice que los que vienen a su reino son los que piensan es así: yo no soy nadie, yo no tengo nada. Son personas que saben y reconocen que necesitan un Salvador. Y lo mencioné hace algún tiempo: al cielo nadie entrará con la cabeza levantada diciendo: ¡ya llegué! Todos los que entren al reino de los cielos tendremos que reconocer, si Dios nos permite, que estaremos ahí no por nosotros, sino porque Cristo y su gran misericordia nos extendió su perdón. Hasta que veas y sepas quién eres en Cristo, o más bien hasta que veas, entiendas y comprendas quién eres sin Cristo y lo condenado que estás, nunca vas a apreciar lo precioso que es el perdón. Hasta que sepamos lo absolutamente pobres que somos, no podremos nunca saber la grandeza de sus riquezas. El salmista dice que Dios habita con el quebrantado de espíritu, no con el orgulloso, no con el altivo, no con el que dice: es que yo soy un hijo de Dios, yo soy una princesa de Dios. Y es una persona soberbia, y es una persona altiva, y es una persona inmoral. El que traigas una calcomanía en tu coche no te hace cristiano. El que traigas tu Biblia debajo de tu brazo no te hace cristiano. El que vivas de acuerdo a lo que dice la Escritura y te niegues a ti mismo y obedezcas lo que dice el Señor, eso te hace verdaderamente un cristiano. Y solo las personas desesperadas vienen a Dios. El publicano y el fariseo, ahí en Lucas 18, entraron en el templo y el fariseo decía: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Aún como este publicano, yo diezmo, ayuno y hago todo esto.
Él tenía una buena imagen de sí mismo. Y dice Jesús, y ahí mismo en la esquina había otro hombre que ni siquiera levantaba la vista al cielo y que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, sé propicio a mí pecador. Jesús dice, de cierto les digo que ese hombre bajó a su casa justificado antes que el otro. Hasta que lleguemos a estos términos, a donde nos hemos quedado sin recursos, cuando sepamos que no podemos hacer nada acerca de nuestro pecado y entendamos que estamos en quiebra espiritual. Y esa fue la intención del Antiguo Testamento, hermanos. Mostrar a los hombres lo insalvables que eran en sus propios términos. Ahí en Mateo 5, donde leímos hace un momento, donde habla del pobre de espíritu, también habla de aquellos que lloran. ¿Por qué lloran? Debido a la tristeza de su condición, porque tienen hambre y sed de algo que no pueden conseguir, de algo que no está a su alcance, por lo que son totalmente dependientes de la persona que da la vida. Y como lo hemos dicho, se llega a Jesucristo negándose a sí mismo. Se llega a Jesucristo llegando en sus términos, no en los tuyos. Pero el pecador orgulloso quiere a Cristo y su placer. El pecador orgulloso quiere a Cristo y su codicia. El pecador orgulloso quiere a Cristo y su inmoralidad. En otras palabras, quiere hacer lo que se le antoje, hacer lo que se le pegue su regalada gana, todos los días. Y el domingo venir a la iglesia y decir, tú eres mi Señor. No se puede. No se puede. Eso no funciona. Conviértete de esa forma de vida. Niégate a ti mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Cada día nos quedamos sin más hermanos, ¿te das cuenta? Cada vez somos menos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir lo terrenal en vosotros. Tú que dices ser cristiano, tú que dices conocer de la palabra, que sabes mucho de la Biblia, que te sabes la historia y que sabes y que has escuchado miles de predicaciones. Como estudiábamos en la primera carta a Juan el jueves. Examínate a ti mismo y piensa, y a la luz de la palabra, piensa si realmente eres cristiano o no, por la forma que llevas tu vida. El jueves veíamos en primera de Juan que para que sepas si realmente eres un verdadero cristiano, debes pensar en la perspectiva que tienes tú como persona del pecado. Tú como cristiano, ¿qué piensas del pecado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuánta gente hay que se dice ser cristiano y miente y roba y engaña? Estaba leyendo el otro día que una de las características principales, de las que más denotan cuando alguien ha cambiado, es lo que habla. Porque de la abundancia del corazón, y leía yo el artículo muy interesante y decía, cuando una persona dice ser regenerada, la primera cosa que se regenera en esa persona es su lengua. ¿Cuántos que se dicen ser cristianos hablan como si no lo fueran?
Y dices, no puede ser. ¿Acaso de la boca de la fuente de agua dulce puede salir agua salada? ¿Acaso el higo da manzanas? Seguir a Cristo, mis hermanos, cuesta todo. Tenemos que entenderlo. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos de la manera pasada de vivir. Por lo tanto, la abnegación se convierte en el patrón de vida. Debemos decir no a uno mismo y sí al Espíritu Santo. ¿Qué significa vivir una vida de abnegación? Morir a uno mismo. ¿Cómo mueres a ti mismo? Piensa en esto por un segundo. Cuando te niegas a dejar crecer la ira en tu corazón, incluso a defenderte a ti mismo, cuando tomas todo pacientemente en silencio, estás muriendo a ti mismo. Cuando con amor y paciencia soportas, como lo hizo Jesús, estás muriendo a ti mismo. Cuando estás satisfecho, ¡ay, esto me pegó! Escuche, cuando estás satisfecho con cualquier alimento, dinero, ropa, clima, sociedad, soledad, interrupción, por la voluntad de Dios, estás muriendo a ti mismo. Y escuche, no estoy diciendo que seamos conformistas en el sentido de, ay, no, pues ya, y te abandonas. Yo no estoy diciendo eso. Porque tú y yo estamos llamados a trabajar. Estamos llamados a ser personas proactivas. No a vivir buscando el deleite de la vida, pero tampoco, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. No pierda la perspectiva. Tenemos que trabajar y tenemos que ser gente que produce, pero no es nuestra meta, no es alcanzar cosas materiales. Y algunos de nosotros tenemos que entender y analizar nuestra vida y entender si el que no obtengas, el que no logres, el que no alcances algo, te pone mal, no estás muriendo a ti mismo. Más allá de eso, debemos nosotros, cuando vemos a un hermano prosperar y satisfacer sus necesidades, debemos alegrarnos sinceramente con él en espíritu y no sentir envidia y cuestionar a Dios. Aun cuando nuestras necesidades sean mayores y estén insatisfechas, si estás haciendo eso, estás muriendo a ti mismo. Pero si por dentro estás diciendo, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué si yo llevo más tiempo y él no, a él está yendo? No estás muriendo a ti mismo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando recibes una corrección, eso está bueno. A nadie nos gusta que nos corrijan. Cuando recibes una corrección de alguien que tú en tu mente y en tu corazón consideras que es menor que tú y lo aceptas en tu corazón y te niegas a un resentimiento, a una rebelión, a un contraataque, estás muriendo a ti mismo. Cuando de manera humilde escuchas y aceptas la corrección, estás muriendo a ti mismo. Y yo me pregunto a mí y te pregunto a ti, ¿tú estás muriendo a ti mismo? ¿Te estás negando a ti mismo? Punto número 2. Toma tu cruz. Hay que echarle llave a la puerta para que nadie salga hasta que se acabe. Y algunos dicen, ya me quiero ir. Punto número 2. Toma tu cruz.
Negarse a sí mismo es una cosa, pero tomar tu cruz es otra todavía. Ahora, debo aclararlo. Cuando la gente dice, ay, es que esta es mi cruz, aquí la Biblia no está hablando que sea la suegra, no está hablando que sea el trabajo, no está hablando que sea el cónyuge, no está hablando de eso. Es más, los historiadores dicen que en el tiempo de Jesús, cerca de 30,000 personas murieron crucificados en Italia, en Egipto, en Asia. Y cuando los discípulos escuchan a Jesús decir, toma tu cruz, en automático ellos piensan en esos largos kilómetros de gente que a los lados de los caminos estaban crucificadas. Porque al Imperio Romano le gustaba crucificar a las personas y exhibirlas para que las personas vieran y pensaran. Entonces cuando Jesús les dice a sus discípulos, toma tu cruz, ellos en automático saben de lo que está hablando. Es una muerte, es un camino hacia la muerte. ¿Qué significa para nosotros? La disposición a soportar la persecución, el rechazo, el reproche, la vergüenza, el sufrimiento y, si Dios así lo quiere, el martirio. No todos estamos llamados a eso. Pero hay hermanos en el mundo que el día de hoy están siendo perseguidos y son mártires por causa de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y permítame leérselos en la palabra de Dios para todos. Es una traducción alterna. Segunda de Timoteo 3:12. Pues todo el que pertenezca, a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Quieres permanecer en Él? Debes entender que serás perseguido. Eso significa que cuando llegamos a Jesucristo debemos estar dispuestos a sufrir. Si es que el Señor te ha llamado a sufrir de esa manera, tendrás que sufrirlo. Y como les dije, nosotros no estamos siendo perseguidos de la manera en la que fueron perseguidos los cristianos al inicio de la historia. Dice un historiador que en la antigüedad, cuando la iglesia estaba naciendo, llegaba una persona a donde estaba otra y ¿ha visto el símbolo del pez? Llegaba la persona y se situaba frente a esta persona y mientras hablaba, él hacía la mitad del pez con el pie en la arena y si el otro era cristiano, entendía y él hacía la otra mitad del pez y formaban. Y entonces sabían que estaban hablando con alguien. Pero si tú llegabas a platicar con una persona y no sabías si era cristiano o no, porque en aquel entonces declararte cristiano te costaba la vida. Tú llegabas y hacías con tu pie el símbolo ahí y la otra persona ni en cuenta y no hacía nada. Tú sabías que esa persona no era cristiana. Fue una forma como de identificación. Hoy no sufrimos eso, por lo menos aquí nosotros no. A lo mejor en otras partes del país sufren una persecución más severa. He escuchado que en Chiapas pasan tantas cosas tan terribles, en Oaxaca también. No les venden, sus hijos no pueden ir a la escuela, tantas cosas tan terribles y tremendas, y no solamente aquí en México, sino en el mundo también. Pero aquí, ¿cuál es la persecución más grave que hemos tenido aquí? ¿Que nos toquen a la puerta porque quieren vender algo? ¿Que nos griten de repente cuando pasa alguien? El otro día abrimos y había una nota ahí que decía, ustedes están errados, son ciegos guiando a otros ciegos. Arrepiéntanse, un papel que nos aventaron ahí por el portón. Esa es la persecución más grande que hemos tenido aquí. Por eso estamos tan cómodos.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Aquellos que estudiamos la primera carta y segunda de Pedro recordaremos esta porción. Dice, amados. Y le está escribiendo a la gente que está en el Ponto, ¿se acuerdan? A los hermanos que están dispersos, a los que han sido perseguidos y han tenido que salir huyendo porque son cristianos, a los que ya no les venden, a los que los han expulsado de la sinagoga, a los que sus familiares les han dicho, ya no tenemos nada que ver contigo porque has traicionado la fe que nos enseñaron nuestros padres por seguir a Cristo. Y Pedro les escribe y les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y dice, gózate, ¿estás siendo perseguido? Gózate. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Cantábamos hace rato una canción. ¿Cómo te voy a negar? O sea, en tiempos de felicidad, todo mundo levanta sus manos y canta y viene a la iglesia. Y en tiempos de dificultad, ¿cuántos no niegan al Señor? Y cuántos dicen, no tengo ganas de ir a la iglesia, me está yendo muy mal. Ayer hablaba con una persona y me decía, tiene meses que no me congrego y me está yendo muy bien. Y yo sé que si voy a la iglesia me va a empezar a ir mal. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Muchos queremos ser como, bueno, no muchos, algunos nada más. Yo pensé que todos iban a levantar su mano. Yo. Muchos queremos ser como Jesús, pero no queremos sufrir como Jesús. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Jesús les dijo, van a ser perseguidos. Jesús dijo en alguna ocasión, no he venido a traer paz sino espada, a poner al hombre contra su propia familia, va a haber hostilidad. La cruz es una conexión fiel con Jesucristo, por eso pusimos una cruz. Y mucha gente se puso mal cuando pusimos la cruz, dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué vamos a poner una cruz? Es para que no se te olvide el lugar que tenías y que Cristo lo tomó. Es para que este lugar se convierta en una iglesia y no en un salón bonito. Es para que en el momento en que alguien entra a este lugar diga, esta es una iglesia y hay una cruz. Mi Salvador no está aquí, mi Salvador está sentado a la diestra del Padre. No se quedó en esa cruz, pero esa cruz me recuerda siempre a mí que ese era mi lugar y que Él tomó mi lugar. Y que yo debo tomar esa cruz todos los días y negarme a mí mismo y vivir como Él quiere. Y si no lo hago, soy un hipócrita. Yo no veo a Jesús llamando a sus discípulos aquí para obtener bendiciones terrenales. Jesús está llamando a sus discípulos a abandonarse a sí mismo en servicio a Él. Esa es la esencia de las epístolas. Es la cruz la que marca al verdadero discípulo. Si quieres una buena prueba para separar el trigo de la cizaña son los que no están dispuestos a sufrir el reproche de Cristo. No quieren pagar el precio. Y por cierto, esta parte de la escritura que estamos leyendo, Lucas, que es el evangelio que tiene otra perspectiva, Lucas dice, toma tu cruz cada día, todos los días, todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma de vida. Eso es lo que está enseñando el Señor. Y por tercero, el primero fue, me regreso a enseñárselos otra vez. Negarse a sí mismo. El segundo, tomar la cruz. Y el tercero, obediencia leal.
y sígueme, dice. Y es un modo de vida, es una sumisión al señorío de Cristo, que debe convertirse en un patrón de vida. Sígueme, conviértete en mí, imítame. Si decimos que pertenecemos a Jesucristo, Primera de Juan 2:6 dice, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, léalo conmigo, debe andar como él anduvo. Grábelo en su mente y en su corazón. Si usted dice ser cristiano, usted recuerde esto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La próxima vez que usted tenga una situación, antes de contestar, antes de juzgar, antes de explotar en ira, antes de cualquier cosa, usted recuerde, si yo digo que soy cristiano, yo debo andar como él anduvo. Yo debo contestar como él contestó. Yo debo hacer las cosas que él hizo. Yo debo perdonar a esos que le ofendieron. ¿Te ha ofendido a alguien? Seguramente. Alguien te ha faltado, te ha lastimado, te ha hecho daño. Debes perdonarlo. Dices, no quiero. Tienes que ser como Jesús. Pero es que me duele. Es que me duele pensar lo que me hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo. Debes perdonarlo. Mi hermana se separó de su esposo hace algunos años y hace rato me marcó y me escribió y me dice, después de tantos años quiere pasar Navidad con sus hijos y quiere venir a la casa a pasar Navidad con nosotros. Y ellos van a venir a nuestra casa, a su casa, a pasar Navidad. Y me dice, ¿qué hago? Le dije, ámalo, perdónalo y mostrémosle a Cristo. Aunque aquí adentro tú digas, no, por lo que te hizo, por lo que te lastimó. Pero si dices ser cristiano, Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú puedes decir muchas cosas y yo puedo decir muchas cosas, pero si no las vivo, si no las hago, no sirve de nada. Es un patrón de vida. Mateo 16:25. Regreso al texto donde estamos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amados, todos los que quieran vivir su vida terrenal de la manera que el mundo dicta, en su comodidad, en su autoindulgencia, perderá su alma espiritual eternamente. Pero el que esté dispuesto a renunciar a su vida física terrenal, negándose a sí mismo, llevando la cruz, obedeciendo a Cristo, salvará su alma eternamente, no por él, sino por la obra de Cristo. No hay más que esas opciones.
Puedes ir por la vida haciendo lo que mejor te place, dándole vuelo a la hilacha y perdiéndote para la eternidad, o bien renunciar a ese tipo de vida, pedir perdón al Señor, renunciar al placer carnal y a todo lo que ofrece este mundo y salvar tu vida para siempre en obediencia al Señor, y reitero, no por ti, sino por lo que Él hizo. Pero tenemos que tener una disposición de pagar el precio, de obedecer hasta la muerte, a ser humillados, si es que así lo permite el Señor, así lo quiere el Señor, como en el caso de Pablo. Puede significar muchas cosas. Tal vez en nuestra sociedad, en este día, a nosotros no nos toque vivir una especie de martirio, pero si quieres realmente seguir a Cristo, tienes que estar dispuesto a renunciar a las cosas de esta vida. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto viene a reforzar, la paradoja que afirma al principio. ¿Qué gana el hombre? ¿Qué gana al mundo entero pero pierde su alma? Nada. ¿Qué recompensa, dice, dará el hombre por su alma? Podrás poseer todo el mundo, pero no vas a poder comprar tu alma. Si desprecias tu vida en este mundo, tal vez vas a estar en quiebra en este mundo, pero vas a ganar la eternidad. Pero estamos tan anclados a lo que este mundo ofrece, estamos tan acostumbrados a no sufras, tantas cosas que el mundo nos ofrece, no queremos sufrir, no queremos esperar así de fácil, así de pronto. No nos gusta esperar. Vivimos en una sociedad en la que quieres hablar por teléfono y se te atora el celular y no puedes marcar y lo quieres aventar. Esto no sirve, es una porquería. Y el internet está lento y te pones mal y dices, ay, el internet. Y no nos gusta esperar, somos desesperados y estamos siendo alimentados en eso y ahí vivimos y ahí estamos y no ejercemos paciencia y no ejercemos bondad y no ejercemos autonegación. Estamos tan sumergidos en eso. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La decisión la tienes que tomar tú, mi hermano, porque viene un día en el que el juez va a venir y aunque la salvación no es por obras, va a haber un pago a las obras. Seremos recompensados, seremos juzgados sobre la base de lo que hemos hecho. Será mejor que te prepares, porque Él va a dar a cada uno. Nadie va a escapar. El Salmo 62:12 dice, oh tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor dará a los malos, los juzgará según sus obras y los enviará al infierno. Y nosotros iremos a un juicio también para ser recompensados por lo que hemos hecho. Y el Señor le dice, es mejor, le dice a sus discípulos, ser fieles, seguir el camino de la negación, llevar la cruz, la obediencia leal, porque viene el momento de la recompensa.
Y termino con el versículo 28 de Mateo 16. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no van a estar muertos hasta que vean al Hijo del Hombre? ¿Qué significa esto? Bueno, si usted quiere saber, tendrá que venir la próxima semana. Termino con esto. El hombre que abraza la vida egoístamente, cuya abrumadora preocupación es la felicidad, la comodidad, la seguridad, la riqueza, la prosperidad, está en peligro porque está anclado a este mundo y quiere las cosas de este mundo y ocupa su mente, su corazón, sus fuerzas, todo este mundo. Pero el hombre que da su vida a Cristo, que se abandona a sí mismo en el sentido de no pensar en Él. Cuando digo se abandona a sí mismo, no quiere decir que andes todo sucio y todo. ¿Sí entiende lo que le digo? Que renuncia a sí mismo. Que elige seguir a Jesús, tomar la cruz, obedecerlo. Será un príncipe de Dios para siempre. Es lo que está diciendo. Y solo aquellos que tienen falta de entendimiento luchan con este tipo de elección. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema? Que no pensamos en la eternidad, pensamos aquí en la tierra, pensamos en el mañana, en el siguiente año, y qué va a pasar con mis hijos en 5 años, y qué va a pasar con esto en 3 años, y qué voy a hacer. Pero nadie está pensando en la eternidad, como Pablo que decía, yo todo lo tengo por basura, yo no estoy viendo eso, yo estoy viendo hacia el futuro, yo estoy viendo para el día que me llame el Señor, ya es más, yo ya me quiero ir, ya no me quiero quedar con ustedes, yo sé que la gloria está allá, vámonos ya. Y dice, pero no me puedo ir por causa de ustedes, me tengo que quedar a enseñarles. Pero su mente y su corazón estaban allá. El problema con nosotros es que nuestra mente y nuestro corazón están aquí. Desafortunadamente, al igual que en los tiempos de Jeremías, hay algunos que abandonan la fuente de agua viva y cavan cisternas rotas para sí mismos, que no retienen agua en absoluto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, te doy gracias por esta tarde, por el momento que me permites estar, Señor, en tu palabra con mis hermanos. Ayúdanos, precioso Señor, ayúdanos a comprender tu palabra como nunca antes en nuestra vida, a vivir como nunca antes hemos vivido para ti, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, haznos comprender, entender, madurar, crecer. Sigue arando la tierra de nuestro corazón para que tu palabra, Señor, dé fruto. Y al ser sembrada traiga fruto que glorifique, que exalte tu bendito nombre. Ayúdame a compartir tu palabra a mis hermanos, Señor, siendo fiel a ella, a ti, Señor, a ellos. Que la gloria sea dada a ti, para ti, por siempre. Te pido, Señor, por mis hermanos, que los ayudes, que los fortalezcas, que los hagas crecer, que venga a nuestras vidas, Señor, revelación de tu palabra, que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que empezar a hacer. Gracias, porque no estamos solos, te tenemos a ti, porque en ti podemos encontrar la gracia, la fuerza, el favor para hacer las cosas que tenemos que hacer.
Te pido por mis hermanos que están pasando por tribulaciones, que están pasando por situaciones difíciles. Ayúdalos, pero hazles entender que si tú permites esto en sus vidas es para enseñarles algo. Te pido por nuestros jóvenes, porque haya en ellos un interés por amarte y buscarte y honrarte. Despierta en nuestros hijos, en nuestros niños, Señor, un amor hacia ti, que crezca, que se fortalezca, Señor. Permítenos a los matrimonios, Señor, estar fundamentados en la roca que es tu Hijo Jesucristo y vivir de esta forma, honrándote a ti, Señor, en todo. Gracias por este día, por tu palabra, por estar juntos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Amado Jesús, muchas gracias por ser obediente hasta la cruz y por enseñarnos